Hablemos de juventud. Decía Shakespeare, dramaturgo inglés y escritor, que él desconfiaba de los jóvenes porque en alguna ocasión había sido joven. Por su parte, Bernard Shaw, irlandés y premio Nobel, también escritor, decía que la juventud es una etapa, no es una etapa de la vida, sino un estado de ánimo. ¿Por qué traigo referencia a estos dos dramaturgos y escritores? Porque la etapa de la juventud nos va formando y nos va llevando a todos por diferentes caminos. La juventud no es un aglomerado único de pensamiento, de una sola forma de comportamiento. Como en todas las generaciones, la juventud presente tiene visiones diversas en su conformación. Algunos se definirán como progres, otros son conservadores, otros tienen un equilibrio entre uno y otro, pero es falso tratar de meter a toda la juventud en un mismo paquete. A veces los padres cometemos el error de juzgar a nuestros hijos como que esa juventud es similar. No, las juventudes son diferentes y tienen objetivos diferentes, pero no hay la menor duda que hay una gran problemática hoy en nuestro país, que es la diáspora que se está presentando con los jóvenes profesionales. Muchos de ellos, ya sea que estudian en el exterior o estudian en nuestro país, están prefiriendo irse a otras latitudes a trabajar, a desarrollarse como personas, porque Costa Rica ha dejado de ser ese país que a nosotros, a los de un poco más de edad, nos significaba un país de oportunidades. Hay que ponerle mucha atención. Una crisis en la juventud, una crisis, una diáspora de la juventud fuera de nuestro territorio podría llevarnos a una de las crisis más grandes en cuanto a mano de obra, aporte social, aporte estudiantil, a novedad, tecnología y mucho más. Atención con la diáspora de los jóvenes en Costa Rica. Esa es mi opinión. Está buenísimo. Pensá en el agua. Ay, qué lindo está quedando. Pensá en el agua. Si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Separa los restos de comida y aceites adecuadamente. No tires toallas o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos cada gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Hace varias semanas en el país se conformó un grupo llamado Disidentes. El grupo está conformado por estudiantes de diversas universidades del país, futuros profesionales que han reclamado un espacio para su pensamiento, un pensamiento que de alguna manera grupos minoritarios han perseguido o los han mantenido silenciosos. Vamos a hablar con ellos el día de hoy. En este grupo, o parte de este grupo de los invitados, nos acompañan el día de hoy Alexa Chinchilla Ramírez, quien es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, Arturo Ramírez Macís, que es estudiante de Ingeniería Civil de la misma universidad, y Andrei Machado García, estudiante de Administración de Empresas de la UNED. A los tres un placer tenerlos aquí en Noche Sin Tregua. Gracias. ¿Qué les parece si brindamos por el televidente, por nosotros y sobre todo por Costa Rica? Salud. Veamos. ¿Por qué el nombre Disidentes? Bueno, Claudio, el nombre Disidentes viene de ser rebelde. Nosotros somos rebeldes, rebeldes universitarios. Parte de ser jóvenes. Exactamente. Eso es parte de crecer, de madurar. Entonces, disidentes no lo consideren que es algo malo. Disidentes, nosotros decidimos ser rebeldes
a lo políticamente incorrecto. ¿Pero qué es esto, Claudio? ¿Qué es lo políticamente incorrecto? A estar en contra del aborto, en contra de que se te persiga por pensar distinto, por no sentir que tal vez las consecuencias LGTBI en el país es lo que tengan que ser, y que las minorías no se impongan entre nosotros. Nosotros queremos respeto y por eso somos disidentes. Ahora, la palabra disidentes es un efecto de romper con algo, ¿verdad? Dentro de eso ustedes han buscado simbolismos. ¿Qué significa, por ejemplo, el búho? Bueno, don Claudio, muy buenas noches a todos también. El búho lo escogimos con una significación de cuál va a ser nuestra estrategia. Cuando fundamos Disidentes hace ya algunos meses, decidimos que tendríamos un activismo distinto al que la mayoría de los ciudadanos pensamos cuando imaginamos un activista. Nosotros, a diferencia pues, de otros grupos, no realizaremos acciones escandalosas, acciones para causar choque visual, sino como el búho representa, nuestro activismo se basa más bien en una línea académica, una línea intelectual. Así como las dos alas extendidas del búho, nosotros tenemos dos alas. Una es la de propiamente los jóvenes universitarios, que somos los miembros oficiales, y otra que estamos por conformar próximamente es la de la demás gente que nos apoya, que son los simpatizantes, la cual está abierta pues a personas que no son universitarios. Esa es la simbología de nuestro búho y lleva un girasol en las garras, haciendo alusión a la búsqueda del conocimiento que siempre nos inspira en nuestro actuar. ¿Y el pañuelito celeste? Bueno, Alexa. Hay diferentes tipos. Por ejemplo, este que andamos Arturo y yo es el de UCR Presente, que es un pañuelo que se vende libremente en nuestra universidad. No sé si conscientemente, pero lo hacen. No sé, el que anda el compañero Ndey es el que dice salvemos las dos vidas. Este pañuelo tiene un significado bastante amplio, que no solamente es el significado de una lucha, sino es el significado de la voz de aquellos que no han tenido voz nunca y que no la van a tener, porque son aquellos que han sido abortados, aquellos que no han sido escuchados, aquellos a los que hemos relegado a un segundo plano porque no tienen derechos. Esto es lo que significa este pañuelo. Ahora, ¿por qué surge Disidentes? ¿Por qué sienten ustedes la motivación de agruparse en determinado momento? ¿Y cuáles son los temas? ¿Es solo el aborto o hay algunos otros temas que los unen a buscar presencia en los medios, en la ciudadanía, para hacerse escuchar? Bueno, primordialmente sí, hay muchos otros temas. La lucha primordial de nosotros es de la lucha pro vida, que no es para nadie un secreto, pero también nosotros queremos y luchamos por lo que es la verdadera libre expresión, algo que hoy en día en las universidades públicas, y aunque ustedes no quedan privadas, también se da. Hoy no puedes levantar y decir, mira, yo no estoy de acuerdo por estos y estos asuntos con la izquierda, para poner un ejemplo. Se te vienen y se te abalanzan todo encima. ¿Por qué? Si yo estoy en una universidad para crecer como profesional. Entonces, Arturo. Sí, exactamente. Ese es uno de nuestros ejes fundacionales, el de la libre expresión. Hace poco, de hecho, yo hablaba con uno de los aspirantes que quiere unirse y yo le decía que la defensa de la libre expresión es uno de nuestros principios fundacionales. Sin embargo, los activismos específicos que nosotros hacemos giran en torno, como dijo Andrei, al tema del aborto, y próximamente también estaremos dándole más énfasis a otros temas que son de mucha relevancia en la palestra política y social actual. Estamos hablando de temas relacionados con familia, temas relacionados con ese término que usamos nosotros para referirnos a un conjunto de cosas, las englobamos como ideología de género, adopciones por parte de parejas homosexuales, el respeto a la diversidad sexual y la diversidad de atracciones sexuales, identidades sexuales, es algo que nosotros lo tenemos muy presente. Inclusive en nuestros miembros tenemos diversidad de orientaciones sexuales. Sin embargo, es uno de los ejes, el tema de las adopciones. Ni siquiera estamos hablando de uniones ni nada, simplemente con ese tema. Es uno de los que posteriormente iremos abarcando. Pero principalmente, como el pañuelo celeste aquí nos delata, la lucha pro vida es la que abanderamos nosotros. Ahora, Alexa, me llama la atención que tus dos compañeros hacen referencia a la libertad de expresión, que ese es uno de los motivos de las luchas y del surgimiento de Disidentes. ¿Padecieron ustedes en las universidades a las que pertenecen
un obligado silencio por sus posiciones diferentes a los que se denominan como progres? Sí, claro. Bueno, desde mi perspectiva, yo soy estudiante de Ciencias Políticas, ahí es un... Colega mía. Sí, colega. Ahí son, bueno, son personas tolerantes, entre comillas, pero vamos a ver, cuando yo inicié el primer año, venía entrando, tenía una formación cristiana desde que tenía 15 años, que fue por decisión propia. Yo inicié el cristianismo por decisión propia desde que tenía 15 años. Cuando llegué a primer año de la universidad, en un curso que se llama Instituciones Públicas de Ciencias Políticas, llegó un profesor que me dijo, ok, vamos a deconstruirnos, vamos a deconstruirnos para volver a construir. ¡Wow! ¡Qué chivo ese profe! Yo estaba encantada con el profesor. Y resulta que en una de las clases nos decía, para que ustedes sean buenos profesionales en ciencias políticas y para que puedan aprender, tienen que tener presente que Dios no existe. Y yo no dije nada porque obviamente yo estaba en primer año, un profesor académico que tenía cargos importantes dentro de la universidad, no me van a atacar. Entonces yo me quedé callada y así ha sido durante estos años, y estoy segura que no soy la única persona que ha pensado igual, porque justamente revisando entre los aspirantes y entre los pertenecientes al grupo somos mayoría en ciencias políticas. Algo que me parece, bueno, estábamos impresionados y wow, cuando yo entré a diciembre estoy totalmente sorprendida porque esto en clases no se veía reflejado nunca. Anteriormente lo habíamos mencionado como la espiral del silencio. Esa espiral se ha hecho tan grande que ni siquiera entre nosotros mismos nos reconocemos porque se nos ha hecho callar durante mucho tiempo. Incluso, vamos a ver, yo fui representante estudiantil en la asociación justamente en las elecciones. En el periodo, en las elecciones pasadas, que había una polarización increíble, soy consciente totalmente de eso. Y justamente yo estaba de un lado de la balanza que no era mayoría en mi carrera. Entonces, con un puesto de representación estudiantil, con una posición políticamente incorrecta en mi carrera, entonces ya se pueden imaginar el resto. ¿Y vos lo has vivido en ingeniería civil? Sí, también. Bueno, mi carrera, afortunadamente, en las carreras relacionadas más como con las ciencias básicas, ingenierías, sí hay una presencia de un discurso mayoritario o al único al cual se acercan personas a agarrar el micrófono, como en este momento yo. Sin embargo, no es tanta la imposición como en ciencias sociales o en humanidades. Recuerda, Alexa, el asunto de la muchacha que nos contactó hace poco. Una muchacha nos contactó pidiéndonos apoyo o simplemente que la acompañáramos porque se sentía sola, porque ella es de primer ingreso, entra a generales y ella pues tiene una formación provida. Llega la profesora y les pone que para la tesina, ¿verdad? En humanidades se hace una tesina. Les propuso, entiéndase casi que con autoridad intelectual que tienen los profesores, académica, casi que les dijo que tenían que hacer el tema sobre una película pro aborto. O sea, es una película, ¿verdad?, que muestra la realidad de un personaje femenino, una muchacha que está embarazada y que la dejan sola, pero nadie la apoya y al final se da a entender como que se induce un aborto. O sea, sufre un aborto, pero no queda muy claro si el aborto es por los traumas que había sufrido o por unas pastillas que se tomó o algo así. Entonces, la profesora les dijo a las muchachas que tienen que orientar la tesina desde el enfoque de cómo se le fuerza la maternidad a la mujer, ¿verdad? Esas palabras son muy comunes en el discurso pro aborto. La muchacha en cuestión, la que se acercó a nosotros, nos dijo que ella pues quería al menos dar las dos posiciones, o sea, ni siquiera hacer la tesina del tema contrario, sino dar las dos posiciones, la pro vida y la pro aborto. La profesora se negó y mediante distintas conversaciones que tuvieron, les fue desacreditando todas las ideas que ella proponía. Y no solo ella, sino que ella al final, que se sentía sola al principio, ya descubrió que otras compañeras del grupo también pensaban como ella, con ciertos matices, pero precisamente por ese silencio, esa espiral del silencio que mencionaba Alexa, que no se rompía,
ella no tenía el valor para preguntarle a las otras compañeras si realmente estaban de acuerdo con lo que la profesora les proponía. Hasta que fue que nosotros le dijimos, bueno, pregúntele a sus compañeras, a un sondeo, a ver qué tan pro aborto será el asunto en el grupo de usted. Y al final nos dimos cuenta de que de hecho la mayoría lo adversaba el aborto libre. Interesante. En el caso tuyo, bueno, sos estudiante de la UNED, de ahí los grupos de estudiantes se ven periódicamente, una vez al mes o cada 15 días. Pero padeciste también de alguna forma lo que nos cuenta Alexia y Arturo. Exactamente, en la UNED, en lo que fue directamente, no, en la UNED increíblemente hay un ambiente de cada quien por su lado, pero sí hay discusiones sobre eso, donde usted llega y ve a ciertos compañeros reunidos y te dicen que por qué la deconstrucción social de por qué el hombre es el violador, el opresor, el hombre por nacer hombre es opresor y violador. Entonces vos escuchás eso y quieres entrometerte y dar tu apoyo, pero preferiblemente uno no lo hace porque uno es hombre y es bien sabido que ahorita los hombres estamos en una desventaja, donde no podemos opinar sobre el aborto, somos parte fundamental para la creación de un ser humano y no podemos hablar. Entonces, no pueden hablar cuando están en contra, pero sucede lo mismo cuando están a favor del aborto. No, los hombres son aliados. Ahí sí pueden. Ahí sí se puede. Increíblemente, hasta en eso, ellos tienen sus contraposiciones, porque hacen ni las mismas feministas radicales, que eso sí quede claro, feminismo radical, excluyen a los hombres. A pesar de que son aliados, los excluyen por ser hombres. Entonces, don Claudio, ¿dónde está la tolerancia que tanto hablan? Alexa, en la entrevista real que tuvimos, dijo una palabra perfecta. Ellos son los perfectos intolerantes pidiendo tolerancia. Ahora, me sorprende algo porque en estos días se estuvo discutiendo mucho sobre el uso del poder en algunos profesores de las universidades, tanto la nacional, la de Costa Rica y otras, en el tema del abuso en el lenguaje, en el trato con las mujeres. Pero lo que ustedes nos están planteando también es parte de la utilización del poder por los profesores para amedrentar a aquellos que tienen pensamientos religiosos, que piensan diferentes, con el cuento de la deconstrucción, tratar de hacer a todos ustedes pensar igual. O sea, estamos padeciendo en el fondo una crisis de valores, una crisis importantísima en la Universidad de Costa Rica. Cuando yo estaba en la universidad, de las universidades, no solo la de Costa Rica, cuando yo estaba en la universidad siempre se hablaba mucho de la libertad de cátedra, pero paralelamente a la libertad de cátedra hay otro concepto que es la responsabilidad de cátedra. Entonces la pregunta viene por acá. No están cumpliendo muchos de los profesores de la Universidad de Costa Rica con los dos conceptos. Y no solamente en el acoso sexual, estamos viendo a los profesores utilizar su poder para amedrentar a los estudiantes, sino que también en los aspectos religiosos y de creencias. Sí, vamos a ver, y eso es un concepto básico de libertad, porque donde termina su libertad, empieza la mía. Entonces usted puede tener libertad de cátedra, pero ¿dónde está mi libertad de culto, mi libertad de expresión, mi libertad de creer lo que yo quiera creer? Correcto. Entonces, creo que se está violando algo fundamental, como es el respeto a la libertad. Y que quede claro también, nosotros no le quitamos gravedad al asunto de los acosos sexuales en todos los grados. Exactamente. Siento que eso en realidad, o sea, lo que nosotros en este momento denunciamos y lo que los grupos feministas pues en buena hora denuncian es parte del mismo problema, que es un encumbramiento o las consecuencias de no saber llevar un encumbramiento de los profesores. Yo tengo profesores que yo los encumbro personalmente porque son profesores, o sea, que uno casi que los reverencia por su trayectoria, por su conocimiento. Sin embargo, algunos lo llevan hasta extremos que nosotros no estamos de acuerdo con que lo lleven. Por ejemplo, la intimidación intelectual. Verán, los profesores, obviamente, un profesor de catedrático versus un estudiante de nuevo ingreso, obviamente lo va a aplastar intelectualmente en cualquier argumento que haga. A eso, Claudio, también hay que hablarle. La gente para que esté enterada, cierto periódico universitario, podemos decir. Y solo hay uno. Solo hay uno, pero no vamos a decir quién es. Semanario Universidad. Sacó un reportaje, don Claudio, muy interesante. Abortos clandestinos, yo aborté.
Vean cómo empiezan hasta el mismo periódico universitario a normalizar el aborto. De hecho, ellos se basan en los números de la Asociación Demográfica Costarricense, en los cuales utilizan la metodología Guttmacher. Esa metodología fue completamente desmentida por el Instituto Melissa. Ellos, la ADC, utiliza que en Costa Rica hay 27.000 abortos. 27.000 abortos. Pero es imposible es completamente imposible de saber. Entonces nosotros en Disidente atacamos completamente eso. ¿Cómo es posible que ahorita el país esté en otras situaciones completamente espantosas, desempleo, los jóvenes no tenemos empleo, salimos de la universidad para agarrar el título y no se discuten esos temas de empleo en la universidad? Eso no, esos temas no. Lo que importa es aborto legal, matrimonio gay, que hay que decirlo, no es matrimonio igualitario, somos matrimonio gay, adopciones en parejas del mismo sexo, homosexuales, y lo del famoso tema del feminismo. Ahora, en ese tema del feminismo, aquí te tenemos a vos, y hay muchas mujeres que se niegan a practicar ese feminismo que no es mayoría, pero es más gritón, se oye más, se siente más. Es algo similar a lo que les pasaba a ustedes estando en contra del aborto, donde los menos a favor del aborto, a lo mejor, digo yo los menos, pero pongamos que estuvieran en relaciones de igualdad también les obligaban a ustedes a guardar silencio. Pasa igual que en el feminismo en la universidad. Vamos a ver, un ejemplo claro y breve. ¿Qué pasa si yo soy mujer y estoy a favor del aborto? O sea, un ejemplo, si yo soy mujer y estoy a favor del aborto, nadie me critica y yo soy súper feminista. Pero si yo soy mujer y estoy en contra del aborto, yo no puedo ser feminista. Qué loco, ¿no? Porque yo soy mujer, yo creo que entre nosotras deberíamos de apoyarnos, debería haber mayor... Pues vamos a ver, porque yo soy del pensamiento de que más bien nosotras mismas también somos quienes nos bajoneamos el piso. Creo que estás diciendo, me llama la atención porque entonces la maternidad ya no te hace mujer, sino que más bien es lo contrario. Ni el concepto de familia. O sea, el concepto de familia es algo retrógrado. Es algo que ya a mí, simplemente por tener este concepto, ya no me hace feminista. Me saca de esa lista de intelectuales tipo Rosa Luxemburgo. Entonces ya estoy excluida totalmente. Entonces, antes de hablar de un feminismo, deberíamos decir que hay muchos feminismos, hay diferencias ideológicas, hay diferencias totalmente diferentes en todos los sentidos, en todos los aspectos, porque que yo crea en el concepto de familia, que yo crea en el concepto de la maternidad, ¿por qué me hace ser menos mujer? Y a eso hay que aunarle el hecho de que ni entre ellas mismas se ponen de acuerdo qué es el feminismo, porque por una parte tienen que el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres, y por un lado tienen que el feminismo es donde la mujer manda. Bueno, pero veamos, en esto que estamos hablando de las relaciones de poder que se generan no solamente entre estudiantes, sino que todavía preocupa más porque uno comprende que son dos grupos que están en choque, los que están en favor del aborto y los que no están en favor del aborto. Me parece que los profesores deberían jugar alguna posición de árbitros y si ellos no cumplen esa función, están las autoridades universitarias. ¿Qué papel juegan las autoridades universitarias en esa defensa de ese derecho de los estudiantes como ustedes, que tal vez siendo mayoría en la Universidad de Costa Rica, se ven avasallados por la minoría? Bueno, don Claudio y amigos televidentes, en la Universidad de Costa Rica, así como en la mayoría de las universidades, pues hay de todo, ¿verdad? Y hay distintas escalas de funcionarios, además. En lo que yo personalmente he presenciado, desde lo que me ha tocado ir a hacer y tramitar, yo me he topado con funcionarios que nos apoyan en secreto, ¿verdad? O sea, que dicen, por fin, ya hay alguien dando esa voz. Funcionarios que se limitan a cumplir fielmente con lo estipulado en lo que demanda su profesión y su puesto. Y también nos hemos enterado de funcionarios que pues se alinean con los grupos que pretenden que posiciones como la nuestra se silencien o que se puedan transgredir nuestra por ejemplo, para los que somos creyentes, que se nos transgredan nuestras creencias y las cosas que consideramos sagradas. Por ejemplo, está el asunto de las camisetas de la Asociación de
bueno, fueron varias, de hecho, camisetas que sacaron, varias asociaciones que sacaron camisetas relativas al tema del aborto, cada una un poco más arriesgada que la anterior, hasta que llegó la de, ¿cuál fue? Sociología. Sí. La de sociología, ajá. Que sacó una camiseta completamente blasfema, ¿verdad? Contra la Virgen María. Y, el director de esa escuela, en vez de al menos quedarse fuera del barrial, el hecho de que se haya metido a salir en cámaras diciendo que apoyaba ese tipo de transgresiones, ¿verdad? Eso pues deja mucho que desear de estos altos cargos, ¿verdad? Aclaramos que no son todos, y de hecho con los que nos ha tocado blasonarnos, el decanato, por ejemplo, el decanato sí ha mantenido se ha mantenido fiel a su responsabilidad de velar porque ambos discursos se presenten en la universidad. Sin embargo, conforme permeamos en otras esferas, si hay directores que puede que estén un poco más alineados con los grupos adversos a nosotros, hasta el punto de estar de acuerdo con que se nos silencie. Pero ahora, recuerdo allá en París hace algunos años que un periódico que jugaba mucho con caricaturas y demás, sobre todo en el caso de Charlie Hebdo. Sí, de jugar con los valores del islamismo, y terminó en una gran catástrofe. Aquí me parece que ese profesor y otros profesores, de alguna manera, claro, a sabiendas de que este es un país pacífico, pero uno no sabe hasta cuándo puede haber alguien que tome esos conceptos como una ofensa y pueda tomar represalias mayor. Me parece que los profesores en la Universidad de Costa Rica, el caso del director de Sociología, es patético dentro del marco de las necesidades del respeto a la libertad. Volvemos a lo que decíamos antes, ¿verdad? Tu libertad termina donde empieza la mía. Entonces me parece que aquí hay un tema grave en relación a las autoridades universitarias. Sí, no se trata ni siquiera de que nosotros estamos imponiendo nuestra forma de pensar. O sea, se trata de que estamos invitando al debate, de que no solo se presente un lado de la moneda, porque si tenemos una moneda en la mano, también está el otro. Entonces, ¿dónde está el otro lado dentro de las universidades? ¿Quieres decir algo? Qué bien que menciona eso de Charlie Hebdo, y sobre las consecuencias a las que se expone un grupo que transgrede absolutamente cualquier cosa que le da la gana. O sea, nosotros en la universidad estamos llevando una tarea desde una actitud amable, respetuosa, ¿verdad? De nuestra parte, disidentes nunca van a salir ahí complots secretos para dañar a grupos o mucho menos personas. Sin embargo, ya se empieza a ver el descontento anónimo de las personas ante el discurso hegemónico en la Universidad de Costa Rica. Por ejemplo, la semana pasada aparecieron grafitis en las pizarras de una facultad de la Universidad de Costa Rica, grafitis insultantes que pueden considerarse como ataques hacia los grupos abortistas, ¿verdad? Solo decir que grupos como el nuestro, similares, ¿verdad? Nosotros desaprobamos ese tipo de manifestaciones, ¿verdad? Pero hay radicalismos también al otro lado. Exactamente, y además nosotros que nos enteramos de la noticia intuimos que probablemente fue a alguien así hastiado, nada más. Sin embargo, es que eso es lo peligroso de uno querer aplastar hasta el punto de silenciar un discurso que ni siquiera es de odio. O sea, ser pro vida no es un discurso de odio como se nos quiere vender a veces, pero hay gente que especialmente fuera del ambiente universitario, que no tiene tanta tolerancia, y ese ejemplo que usted brinda de Charlie Hebdo, esa tragedia que ocurrió, pues de ahí es una muestra de lo peligroso que es soltar demasiado la planadora para pasarle por encima a los demás grupos. Pensá en el agua. Ay, qué lindo está quedando. Pensá en el agua. Si pensás en el agua, la vas a cuidar todos los días. Separa los restos de comida y aceites adecuadamente. No tires toallas o papel higiénico al sanitario y utiliza productos ecológicos. Cuidemos cada gota, porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados.
Las buenas empresas tienen una conexión. Solo las mejores están doblemente conectadas. Asegure la continuidad de su negocio y adquiera su redundancia de fibra óptica con un 50% de descuento al adquirir un enlace primario. Sea parte de las empresas doblemente conectadas y que nada detenga su negocio. Conversemos al 4080-4080. Telecable Empresarial, su aliado confiable en conectividad. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Ahora, ustedes no son un grupo religioso. No, Claudio, no. En disidentes... Porque me decían ustedes que les decían, en radio me decían que les decían ramachecos. Ramachecos... ¿Verdad? Que es la forma como de descalificarlos por lo que pasó en la segunda ronda electoral del año pasado. Que hace año, ¿cuánto? 4 meses fue la segunda ronda y no terminaron, no lo superaron. Es un poco encasillar en que defender la vida está relacionado con aspectos solamente religiosos. Exactamente. Bueno, en disidentes respetamos obviamente la libertad de culto de cada quien. Habemos cristianos, ateos, hay un judío, si no me equivoco, católicos y otras religiones más. Entonces, cuando llegan y nos dicen que somos ramachecos, cristianos muy radicalizados, lo que nos da risa, porque sabemos que cuando hay un insulto, un agravio, es porque no tienen argumentos contra qué venir a atacarnos. Porque nosotros siempre atacamos con argumentos y se los ponemos a la gente, vean, este argumento es así, 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 y nos respaldamos en estas fuentes. Ellos obviamente me divierte. Ahora, hay 3 sectores en la Universidad de Costa Rica: estudiantes, que tienen una voz muy fuerte; los administrativos, que tienen una voz más débil porque no tienen derecho a voto significativo en la universidad; y los profesores. Pero ustedes me hacían referencia que algunos profesores y algunos administrativos se alegran ya de verlos a ustedes defendiendo los valores que ellos consideran prudentes y oportunos defender. ¿No les entristece a ustedes ver a generaciones anteriores a ustedes haberse acobardado para enfrentar lo que está pasando en la Universidad de Costa Rica con los valores y principios, y tener que ser ustedes, jóvenes, estudiantes, quienes saquen la cabeza por muchos adultos que prefieren, como el avestruz, esconderse? Sí, totalmente. Vamos a ver, esto no es un tema que se dio de la noche a la mañana, eso tiene todo un proceso, porque no es como que este tipo de discurso se haya apropiado de la universidad de un día para otro. Como decía... Es un proceso. Exacto, como decía don Claudio, esto ha tenido... Vamos a ver, hay gente que ha estado callando desde hace mucho tiempo y hay otros que han estado levantando la voz más fuerte. No necesariamente mayoría, pero sí tienen un megáfono quizá que les hace oír su voz aún más fuerte. Sin embargo, vamos a ver, es que yo no creo que sea responsabilidad de nadie, sino responsabilidad de todos. Entonces, tanto en universidades, en el país, en Latinoamérica, o sea, en todo lado, no es responsabilidad de una sola persona, es responsabilidad de todos. Porque quienes están en contra de nuestro discurso se han encargado de callarnos. Y quienes que estamos de este lado del discurso nos hemos callado. Entonces, vamos a ver, todo esto como que se conecta y va como en cada etapa del proceso. Entonces vamos a tener como resultado lo que tenemos ahora. Ahora, vos hablabas de debate, o sea, ustedes lo que quieren es debatir, ustedes no quieren imponer su pensamiento, sino que haya espacios donde los proabortos se enfrenten a ustedes que son contra el aborto. ¿Qué pasaba? ¿No se daba, Arturo, esa posibilidad de discusión? Solo estábamos viendo en las universidades una cara. Lamentablemente no, porque, para debatir, usted no simplemente llega y se presenta sin saber siquiera cuál es su adversario. O sea, su adversario tiene así bagaje de datos y conocimientos que usted no va a poder refutar en el momento, sino hasta que se informe, usted no va a poder estar en igualdad de condiciones. Nosotros en Disidentes somos muy conscientes de que para que el debate sea verdaderamente libre a las posiciones ideológicas,
las personas que pertenecen a cada una de esas posiciones tienen que tener el derecho a informarse y a formarse. Entonces, en este momento que estamos hablando con usted, Disidentes está en una fase de organización administrativa. Hemos pasado concediendo entrevistas y así. Sin embargo, en agenda ya tenemos primero actividades de formación. A mí me llamó la atención en la radio que ustedes me hablaban que tenían un proceso de inducción, o sea, el que quiere ser parte de ustedes lo puede hacer, pero tiene que estudiar propuestas, tiene que estudiar... Tener disposición para, porque la mayoría de las personas que entran, o sea, entran con conocimiento, algunos más, otros menos, pero lo que los caracteriza es más que todo la disposición a aprender, ¿verdad? Exacto, bueno, de hecho, ayer sábado tuvimos una inducción con alrededor de 25 a 35 jóvenes, donde les dimos la inducción de disidentes, qué somos, por qué lo somos, las herramientas para empezar a debatir, siempre en el marco del respeto, que eso es muy importante. Entonces, disidentes no es que nada más llega y empieza a hacer publicaciones de Facebook, de un movimiento de redes sociales y que ahí nosotros formamos a la gente y les decimos, no callen, siempre hablen en el marco del respeto. Por eso tenemos un hashtag muy lindo que se llama No nos callamos más. Se cansaron. Nos cansamos, nos hartamos. Ahora, ¿qué piensan del aborto? Ya del acto de abortar, ¿cuál es la posición que tiene Disidentes? Ok. Sabemos que está en contra, pero la justificación de estar en contra del aborto, que ustedes son tan profesionales, si son estudiantes y dan hasta inducción a quienes quieren ser parte del movimiento, me imagino que tienen una posición clara, estudiada desde la biología, desde la técnica de por qué se oponen al aborto. Exactamente, ahora que menciona biología, esa es solo una de las áreas que influyen en el tema del aborto. Y de hecho, por ser tan polifacético la discusión del aborto, es que muchas veces no encontramos espacios para ponernos de acuerdo los que estamos de nuestro bando y los que están del bando contrario. ¿Por qué? Porque algo que siempre hemos sostenido es que la discusión del aborto se da a distintos niveles. Se empieza con el nivel biológico, embriológico, y se termina con un nivel más filosófico. Bueno, y sentimentalista. Sí, bueno, pero exactamente, en el que ya entran cuestiones no tan de ciencia pura, sino ya cuestiones jurídicas y así, ¿verdad? La salida fácil, como dice mi compañero, es salirse por el sentimentalismo en cualquiera de esas etapas. Pero nosotros, para tratar de establecer un poco de orden, lo hemos dividido en 5 etapas, la discusión de por qué el aborto sí o por qué el aborto no. Se empieza con la primera etapa de definir si lo que está en el vientre de la madre, ese cúmulo de células que le llaman, tiene vida. Luego, si es la vida de un organismo o si es parte de otro organismo. Luego, si ese organismo es un ser humano, o sea, pertenece a la especie humana o no. Después, si ese ser humano es persona o no. Y finalmente, si esa persona tiene derecho a la vida o no. Y aunque suene raro, en cada uno de esos escaños hay gente que lo refuta. Por ejemplo, hay personas con las que uno va debatiendo y llegan hasta el paso de que, ok, sí, es persona, pero luego dicen, es persona, pero no tiene derecho a la vida. Y uno como, ok, ¿por qué no va a tener derecho a la vida? Y le sacan cosas a uno como, por ejemplo, que de hecho ni siquiera los infantes, o sea, los recién nacidos hasta la edad de 2 años, ellos no tienen derecho a la vida intrínseco, sino que es como algo por compasión que les damos. Y uno escucha argumentos de ese tipo y, pues bueno, uno realmente no sabe si reírse o llorar. Pero desde que uno empieza en la embriología hasta que uno termina en las razones por las cuales los seres humanos tenemos derecho a vivir, que puede ser algo que damos nosotros por sentado, pero que realmente tiene sus justificaciones filosóficas, todo es una línea de pensamiento que uno tiene que ir siguiendo paso por paso, con el orden que proponemos es ese de los 5 pasos sucesivos. ¿Y la mujer qué piensa? Vamos a ver, hay un famoso eslogan que dice mi cuerpo, mi decisión. Creo que todos lo hemos escuchado y si no pueden buscarlo. Pero vamos a ver, dentro de mí, en el caso de que yo sea mujer y esté embarazada, ¿qué es lo que hay? Como decía Arturo, no es una persona, no es alguien que si dejamos avanzar se va a convertir en alguien igual a mí. Entonces, ese ser que hay en mi vientre no tendría los mismos derechos que yo tuve. ¿Qué edad tenés vos, Alex? ¿Cuántos me calcula? 18, 19. 20. Dentro de 15 días cumplo 21. No, te pregunto porque hay un tema, y esta pregunta es para vos porque nosotros 3 somos hombres.
hay un tema que siempre lleva a la discusión para propiciar el aborto, que es el tema de la violación, de cuando una mujer ha sido adulterada, ha sido violada, y se considera que en ese caso pues debería haber la posibilidad de que la mujer tenga la decisión si tiene o no tiene la criatura. ¿Qué opinas vos de este tema? Bueno, estamos de acuerdo de que es un tema difícil, de que es un tema sensible, pero volvemos a lo mismo. O sea, yo fui una persona abusada, es un trauma enorme, no les quitamos méritos ni le restamos importancia a ese acto de violación, pero dentro de mí también hay un ser humano, que así como yo tuve la oportunidad de nacer, ¿por qué no puedo dársela? Ese ser no tiene nada que ver con lo que a mí me pasó. O sea, puede ser producto de una violación, pero también tiene sus derechos. Incluso hace poco estaba hablando con Arturo de un tema que no sabíamos si mencionarlo, pero prometemos que vamos a ahondar más de esto en la página. Estaba en una reunión personal y conversaba con un asesor de una diputada y él me comentaba, que estuvieron en un seminario, un tipo taller, tipo conferencia, donde se habían hecho estudios, y estos estudios lo que indicaban era que durante la violación la mujer segrega una sustancia que prácticamente mata toda posibilidad de embarazo. No toda, hay excepciones como en toda regla, pero quita la posibilidad de embarazo, exacto, porque ese es producto del miedo, producto de ese proceso tan, no sé cómo escribirlo ni siquiera, pero es producto de eso tan horroroso que pasa. Entonces el cuerpo segrega esa misma sustancia y eso hace casi imposible, no digo que totalmente, porque como les dije antes hay excepciones, pero hace que los embarazos por violaciones sean mínimos. No habrá una mala concepción del aborto desde la perspectiva de utilizar el aborto como un medio anticonceptivo. Lo planteo porque el mundo de hoy de ustedes es muy diferente al mío, ¿verdad? En mi época comprar un preservativo era casi como entrar a robar un banco, ¿verdad? En un silencio total y que lo cubrieran a uno y demás. Hoy los encontramos en los supermercados a la par de los chicles. Las pastillas anticonceptivas también tienen un gran acceso. En mis tiempos muchos estaban obligados a experimentar porque la sociedad era tan conservadora que tenían miedo de consultar a los padres sobre temas sexuales. Pero hoy ustedes con el ingreso a internet tienen mucha información. No hay un trasfondo de libertad sexual o será realmente derechos de la mujer o será una ideología verde que también promueve de alguna manera, ¿verdad?, los grupos ambientalistas de que el hombre es el que destruye el medio ambiente, entonces hay que eliminar la procreación y demás. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el gran fondo de esa motivación sobre el aborto? Bueno, qué dicha que tocó ese tema sobre los revolucionarios, los famosos pipis progres. Son como... ¿Qué son los pipis progres? Los pipis progres son aquellos muchachos o muchaches, ya uno ya no sabe, ¿verdad?, hoy en día, que van a la República Bolivariana Independiente Socialista de Barrio Escalante a tomarse una cervecita de huevo duro con infusión artesanal, con infusión de remolacha, y cuesta como 8.000, 9.000, yo ni sé ni cuánto cuestan las cosas. Esos son los pipis progres, aquellos que utilizan el dinero de papá y mamá, que se creen los revolucionarios, son completamente de izquierda radical, desde un iPhone, obviamente, no jamás se van a doblegar a otra marca. Entonces son los pipis progres, los que no tienen idea de cómo es el mundo verdaderamente, los que piensan que piensan que Costa Rica es San Pedro y 2 cuadras más. Esos son los pipis progres, los que no tienen ni idea de qué saben. Además, esos pipis progres son como sanditas, ¿no, Claudio? ¿Sabe por qué sandías? Porque por fuera son verdes, pero por dentro son bien rojitos. Para que lo sepan. Bueno, no, el tema de la libertad sexual y los derechos de la mujer. Pero como eso, nosotros estamos en una sociedad desechable. ¿Por qué desechable? Porque de que nacemos, ya ahora un celular te dura 2 años, una computadora otros 2 años. Y ahora si el perrito se te murió, antes uno duraba años para cambiar el perrito, se murió el perrito, compra otro. Entonces así vamos haciendo menos una sociedad completamente consumista, y ese consumismo nos llevó a
hacer que la vida humana fuera completamente desechable. Entonces hoy la gente que grita aborto, sí, es mi cuerpo, no tienen una idea de lo que es el valor de la vida humana, y decir que el aborto es completamente un anticonceptivo es completamente erróneo, y más bien lo que quieren es empezar a deshumanizar a la población. Y no habrá también un interés de un aborto deportivo, ¿verdad? Desde la perspectiva de buscar liberarme yo de mis responsabilidades como mujer para no quedar embarazada, y entonces a los 2 o 3 meses me doy cuenta que estoy embarazada, que fue en la última pachanga, en la última fiesta, y entonces ocupo abortar hoy y mañana también. ¿No será también un poco de esos motivos que llevan a estos jóvenes a buscar facilidad para el aborto? Sí, yo concuerdo totalmente con el concepto de desechable que le hemos dado todo, que planteó Andrei, porque realmente sí, eso hemos hecho con el mundo. Mira, si esto no me sirve, lo desecho, y eso mismo estamos haciendo con nosotros los seres humanos. Incluso veámoslo desde el punto de vista del círculo de amistad. Aquel compa no me sirve porque no me aporta nada. Entonces, o no me beneficia en nada tener su amistad, simplemente le dejo hablar. Hay países que hoy los muchachos con síndrome de Down los advierten con anticipación para que sean abortados. Y eso, que son los famosos países que se dicen que son del primer mundo, de primera línea, a los cuales quieren que... Exactamente. Islandia creo que fue, si no, es un país de ahí nórdico, que erradicó completamente la población de síndrome de Down. O sea, casi que igual que Esparta, hizo una... eugenesia. Los niños con síndrome de Down y jóvenes sabemos que son una belleza, sus padres los adoran. Exactamente, y ahora que mencionaba eso del aborto por deporte, los mismos grupos abortistas lo dicen, o sea, dicen que el objetivo es que el aborto llegue a ser tan normalizado que uno pueda ir a practicarse un aborto como uno va a ponerse un yeso. Entonces, mediante distintas técnicas de sensibilización de la población, se empieza con las violaciones, se empieza con las condiciones socioeconómicas, pero es que el objetivo final es que los abortos se practiquen diariamente en cantidad, porque aparte de eso para nadie es un secreto que es un negocio, ¿verdad? De hecho en Estados Unidos prohibieron una película en los cines porque precisamente esa era una película prohibida que básicamente le daba ideas a la gente de cómo acabar con su clínica abortista local, ahí jurídicamente, entonces por eso la prohibieron. Hay muchos estados en Estados Unidos que se están oponiendo al aborto, ¿verdad? Ahorita podemos ver el caso de Netflix y de Disney y más, o Disney Plus, que le dijeron al estado de Georgia que se aprobaba la ley contra el aborto, ellos dejan de filmar ahí inmediatamente. Sí, leí algo de eso. Entonces el asunto no es jugando. Pero esta semana también oí a un juez en Kentucky oponerse a la adopción de las parejas homosexuales, diciendo que la adopción es un derecho del niño y no de la pareja, ¿verdad? Me pareció muy interesante la posición de este juez en Kentucky. ¿Qué opinan ustedes de ese tipo de adopciones? Alguna vez oía a Dolce & Gabbana, que son dos estilistas que hacen sacos, hacen ropa, que son homosexuales, son pareja, decir que ellos no estaban de acuerdo, siendo homosexuales, en la adopción, porque ellos sabían que ese no era el mejor ámbito familiar para el desarrollo de los niños, que ellos habían vivido en familias heterosexuales y ahora comparaban su relación y creían que eran muy felices ellos dos juntos, los dos hombres, pero que no creían que era el mejor ambiente. Y se le vino el mundo encima, pero sobre todo de los compradores y de alguna gente que asustados, porque priman el negocio sobre los valores, entonces se asustaron y los empezaron a atacar. Bueno, siguen siendo famosos y siguen vendiendo, pero tuvieron que pasar un momento de crisis. Sí, exactamente. Existen los homosexuales conservadores, pero ¿qué? Se les encasilla de que si usted es homosexual, usted tiene que formar parte del lobby, porque si no usted casi que se está atacando usted mismo. En el grupo de ustedes disidentes hay homosexuales, me decía algo, ¿verdad? Sí. No podemos precisar números porque eso todavía sigue siendo un asunto delicado en la sociedad. Pero es un tema tabú. El homosexual conservador es un tema tabú. Sí. Exactamente, sí. Entonces, todo es un asunto de no encasillar a las personas. Se nos ha dicho que los conservadores somos los primeros que encasillamos, pero hay que ver si en el bando rival no lo hacen también. ¿Por qué todos los que aspiran al poder quieren encasillar a la gente? Porque es más fácil decir que si usted ya tiene esta posición, esta condición, usted debería tener todo lo demás
porque si no usted se está atacando a usted mismo. Entonces, con base en ese juego es que logran pues meter a muchos jóvenes con el cuento de que si usted es joven, usted no puede votar por ciertos partidos porque esos partidos son para viejos o para machecos o lo que sea, que si usted es homosexual usted no puede apoyar esas iniciativas porque si no usted es fascista, lo que sea. Entonces se basa mucho en ese juego del encasillamiento. Incluso se ha demostrado que, continuando con el tema de las adopciones, que los niños necesitan una figura materna y una figura paterna para tener un mejor desarrollo. Y, vamos a ver, y me van a salir con el tema de y las mujeres solteras y los papás solteros. No, yo le doy la razón. Yo soy hijo de madre soltera. Y hoy que soy parte de una familia de mamá y papá, en algún momento de mi vida yo pensé que no me había hecho falta la figura paternal. Y hoy en la relación de mi familia veo lo importante que es la figura paternal para mis hijas. Claro, esto influye totalmente en el desarrollo de la persona incluso. Y vamos a ver, volviendo al tema, si a mí me dicen, y esto lo van a mencionar por ahí tal vez, ¿qué pasa con aquellos que solo vivieron con su mamá? Perfecto, son mujeres súper valientes y solo vivieron con su papá, son hombres súper valientes, pero eso no quita el hecho de que nosotros vamos a necesitar ambas figuras para desarrollarnos. Se nos va el programa, nos quedan 2 minutos. Yo recuerdo que cuando los invité a radio fue porque vos, André, me llamaste, me escribiste en algo, ¿verdad? Y entonces me pareció interesante y voy a invitarlo. Pero después en el programa de radio ustedes me decían que en los medios de comunicación no tienen espacios. En este mismo programa, Carlos Morales, quien fue el primer periodista graduado en este país y director del semanario Universidad, el primer director por muchos años, decía un día que el problema es que los medios de comunicación están tomados por los grupos LGTBI y que de alguna manera eso silencia posiciones como las de ustedes. O sea, no solo en la universidad, sino fuera de ahí. ¿Qué opinan? 30 segundos para cada uno. Completamente de acuerdo, estamos completamente callados, invisibilizados. La lucha increíblemente por la vida, hoy no basta, nos callan y prefieren poner qué fue lo que comió el presidente en Alemania, a decir que hay grupos completamente opuestos a la vida humana. Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, creemos que eso debería cambiar y puede cambiar. Bueno, puede, debe y tiene que. Entonces, gracias a don Claudio por el espacio, gracias a ustedes por estar al tanto y hagan presión también para que otros medios incluyan temas como estos dentro de su agenda. Esa bandera que te ha acompañado, Arturo, no solo aquí, sino fuera de acá. ¿Cómo hacen jóvenes que quieran participar con ustedes? ¿A dónde tienen que comunicarse? ¿A quién tienen que llamar? Nuestra página de Facebook sigue siendo la plataforma principal. Ahí tenemos un formulario de inscripción y aparte de eso ahí viene nuestro número de WhatsApp y otras maneras de contactarnos. Disidentes Universitarios en Facebook. Disidentes Universitarios en Facebook. No se van a confundir, somos los del búho. Hablando del búho, este búho en este momento pocas personas los conocen, casi que solo los que están en las universidades y los que ustedes, amables televidentes, que en este programa. Agradecemos a Multimedios por darnos este espacio para presentarnos. Y queremos que así como Multimedios nos dio este espacio, otros grandes medios del país, conforme nos vayamos haciendo más grandes, no nos den la oportunidad de presentarnos. Estamos hablando de Teletica, Repretel. Cuando este logo lo comienza a ver y a reconocer muchas personas, Teletica, Repretel, por favor no nos nieguen el espacio. Estamos dispuestos a debatir. Si quieren, traigan a Pan y Rosas, traigan a Las Rojas, debatimos con los que sean si nos dan el espacio. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias, Alexa, y muchas gracias, Alexa. Muchas gracias a usted, don Claudio, y no nos callamos más. Muchas gracias a ustedes, los espero de hoy en 8 días aquí en Noche Sin Tregua, donde la política es con P mayúscula. Un abrazo. Salud. Salud.